Cumpliendo los 10 años de la Operación Jaque, quiero hacer un video sobre un tema muy polémico en este país, que es el tema de los falsos positivos, porque no considero justo que un trabajo de 8 años de nuestras fuerzas militares y del presidente Álvaro Uribe Vélez en tema de seguridad democrática se había reducido por mucha gente de la izquierda como asesinos, como personas que fueron solamente a disfrazar a campesinos y a jóvenes de civiles y de guerrilleros, y un tema que no fue como lo ve mucha gente. Entonces quiero hablar sobre este tema y que las personas conozcan realmente qué fueron los falsos positivos de una manera resumida. Primero les voy a hablar de cifras. Nuestra corporación militar está compuesta por 250.000 personas, y los que fueron parte de este tema de los falsos positivos fueron 2.000 militares, es decir, que no representan ni siquiera el 1% de la corporación militar, representan un 0.8% las personas que cometieron este actuar delictivo. Recordemos que de todas formas, ¿qué hicieron nuestras fuerzas militares en estos 8 años? Aparte de este hecho bochornoso de estas 2.000 personas, sino que también hicieron 33.000 capturas, hubo 50.000 desmovilizados, 12.800 guerrilleros abatidos, 75.000 operaciones militares llevadas a cabo en la era Uribe, de las cuales solo el 1.17% está cuestionado porque fue el tema de los falsos positivos, pero el resto todas fueron exitosas y hubo una recuperación de la seguridad democrática en el país muy importante. ¿Qué fueron los falsos positivos? Solo una brigada de toda la corporación militar, la brigada 15, fue la que se dedicó a este actuar delictivo. La brigada 15 era la brigada que menos tenía positivos, la que menos hacía operaciones, y hicieron unos cambios de mandos. Llegó el coronel Rincón y el coronel Herrera, que orquestaron todo este tema de hacer pasar jóvenes y campesinos por guerrilleros, y cada uno ya, el primero está condenado a 46 años de prisión, el segundo está condenado a 35 años de prisión. Estos nuevos coroneles lo que se dedicaron fue a hacer todos estos hechos delictivos, y en 2007 fue que una persona que consideraba que muchas cosas raras estaban pasando, un cabo, Carlos Eduardo Mora, decidió denunciar las irregularidades. Él venía haciéndolo desde antes, pero en la misma brigada se habían estado cubriendo las personas de qué era lo que estaba pasando, y las denuncias lo amenazaron de muerte, lo amenazaron de que lo iban a acusar de que era un guerrillero, pero en definitivamente tuvo valor y denunció a nivel nacional e internacional lo que estaba pasando. En el 2007, al presidente Uribe y al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, en esa época les llegó información de las denuncias que estaban llegando, y sobre todo les llamó la atención de un militar que manifestó que él hacía parte de ese grupo que hacían pasar jóvenes o campesinos por guerrilleros, y justo en un permiso que pidió secuestraron a su padre los militares, lo asesinaron y lo hicieron pasar por guerrillero. Cuando fueron a hacer todas las investigaciones, la brigada 15 y los militares presentaron pruebas de que esas personas habían sido guerrilleros, armaron todo un grupo de pruebas para decir que eran libres de todas las acusaciones y que era mentira lo que estaba diciendo estos soldados. ¿Qué hizo Uribe en ese momento? No tenía pruebas para condenar a estos militares, y lo que hizo fue: ningún cuerpo es levantado por los militares, todos los cuerpos de ahora en adelante serán levantados por el CTI, y esto permitió que se empezaran a recolectar pruebas desde ese preciso momento. Lo que destapó todo el tema de falsos positivos fue el tema de Madres de Soacha. ¿Por qué? Porque en cabeza de las víctimas de Clara López, quien fue la líder de las víctimas, dijeron: no, es que nuestros hijos no tuvieron tiempo para ser guerrilleros. Entonces, ¿qué hizo Álvaro Uribe Vélez? Enfocó su investigación y dijo: bueno, le dijo al general Freddy Padilla: esta investigación no puede seguir siendo llevada por militares, ni tampoco recibir todas las pruebas que nos traen nuestros militares. Entonces pidió ayuda al comando de conjunto de las fuerzas especiales para que se fueran a investigar qué era lo que realmente estaba pasando, y estos se fueron junto al general Suárez, al Magdalena Medio y a las regiones del Santander y todo donde había estado la brigada 15, para ver qué era lo que estaba pasando. Cuando ellos regresaron, le dijeron: sí, señor presidente, realmente existen los falsos positivos, y en este momento se dieron cuenta de todo lo que estaba pasando. Pero ¿cómo se dieron cuenta? Resulta que los militares habían hecho pasar unos testimonios de secuestrados diciendo que esas personas que estaban pasando por bajas guerrilleras eran las que los habían secuestrado. El presidente Álvaro Uribe llamó y pidió que se llamaran a todas esas personas que habían sido secuestradas efectivamente,
pero se les llamaron y dijeron, no, pero estas personas nosotros nunca nos secuestraron, no las reconocemos y tampoco sabemos quiénes dieron esa declaración. Entonces se destapó todo el tema que se estaba llevando en la Brigada 15 y todo el tema de que sí era en efectivo, se había dado estas bajas a personas civiles y les habían hecho pasar por guerrilleros. Pero vuelvo y les digo, fueron 2.000 personas que ya están siendo condenadas y están siendo investigadas y fueron llevadas a la justicia, porque nosotros no negamos en ningún momento y enfrentamos la realidad de las cosas, a pesar de que es muy triste los hechos que pasaron y todo el tema de nuestras fuerzas militares, de estas personas contaminadas que trajeron el desprestigio a esta corporación. Fueron 248.000 militares que lucharon incansablemente esos 8 años para recuperar la seguridad democrática, que lograron que se dejaran de volar oleoductos, se dejaron de atacar iglesias, se redujeron todos los ataques a comandos de policía, del ejército, bajas, se logró entrar a pueblos que nunca había logrado entrar los militares. Entonces, sí, este hecho manchó por parte un poco el trabajo de 8 años, pero nunca olvidemos que estas personas lucharon incansablemente y lograron que se recuperara la seguridad democrática en el país. Se aumentó en un 115% el turismo en Colombia cuando entró Álvaro Uribe Vélez. En los años de Álvaro Uribe Vélez, una reducción del 46% de los homicidios, se desmovilizaron 50.000 combatientes, la tasa de inversión pasó a un porcentaje superior al 24% del PIB. Antes de Uribe se reportaban 8 secuestros a diarios. Cuando él salió se reportaba menos de un secuestro a diario. Cuando en 2001, antes de que él entrara, se reportaron en ese año 3.572 personas secuestradas. Cuando él salió, se reportaron solo 282 secuestrados en el 2010. Entonces son esas cifras las que en verdad uno dice, fue mucho el trabajo que hizo Álvaro Uribe Vélez y toda nuestra fuerza militar y todas las fuerzas de policía que lograron que se recuperara la seguridad y la confianza en este país. Además que no sé si muchas personas pasaron algún momento por Pescador Cauca. Es un sector donde se va la señal de celular y la guerrilla todos los días, todos los meses hacía secuestros y pescas milagrosas en esta zona. Eso se logró acabar. Se logró acabar con que se regresara la inversión al Cauca, la inversión a Nariño, que se regresara la confianza para poder viajar desde el valle hacia la parte del suroccidente colombiano. Entonces esto incrementó mucho el turismo en estas zonas. Entonces, gracias a nuestras fuerzas militares en el día de hoy les quiero decir muchas gracias por todo lo que han hecho por Colombia y además recordar 3 operaciones importantes que ellos realizaron. La operación Fénix, que fue la cual dio baja a Raúl Reyes y permitió que se recolectara información que permitió acabar con todo el tema de narcotráfico y debilitar de manera significativa el tema de la estructura militar que tenían las guerrillas. La operación Camaleón, que logró la liberación de un general, 2 coroneles y un sargento que han permanecido presos 12 años. Y para mí una de las operaciones más importantes de nuestras fuerzas militares, que fue la operación Jaque, porque de las más importantes y las más significativas, porque rescataron a estos secuestrados sin un solo tiro. No lograron no hubo ni siquiera un enfrentamiento entre guerrilla y nuestras fuerzas militares. Fue una liberación limpia en la que por medio de la inteligencia de nuestras fuerzas militares lograron rescatar a 11 militares, 3 asesores norteamericanos y a Ingrid Betancourt sin necesidad de ningún tipo de violencia. Entonces se demostró que nuestras fuerzas militares estaban capacitadas, que fueron en un operativo limpio, y fue algo que nos marcó a nivel nacional e internacional en tema de recuperación de la seguridad democrática en este país. Entonces sí, hubo muchos desaciertos en el gobierno Uribe, pero son más las cosas que tenemos que agradecer como colombianos, y además agradezco a todos los militares que todos los días se han entregado por nosotros y sobre todo a los que han sido víctimas de minas antipersonas. Muchas gracias.